En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Qué bueno poder estar con ustedes nuevamente en Esperanza Colombia Radio, en Entre Amigas, nuestro encuentro semanal de mujeres donde hablamos temas de actualidad. Y hoy nuevamente me acompaña en la mesa de trabajo Diana Carolina, a quien saludamos amablemente. Hola a todos, qué bueno estar nuevamente con ustedes para un excelente programa que tenemos el día de hoy con una invitada súper especial. Bueno, cuéntanos, Diana, ¿de quién se trata? Se trata de la doctora María Elizabeth Campos, quien es psicóloga, ¿cierto? Y nos trae un tema interesante de actualidad, así como nos gusta a las damas. Así es. María Elizabeth, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, es un gusto saludarles, qué alegría estar con ustedes y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por acompañarnos, por formar parte de este lindo equipo de Entre Amigas. Allí en las casas, en los vehículos, en nuestros canales virtuales, amigas de diferentes partes del mundo se conectan para este lindo programa, este lindo encuentro. Y bueno, siempre me gusta este espacio donde aprovechamos para orar, para hablar con Dios. Estamos adelantando unas jornadas de oración y hemos tenido espacios para oración personal, pero también queremos orar por nuestras familias, por nuestros amigos. Así que te invitamos a que pienses en alguien, piensa en una amiga, en un amigo por el cual te gustaría que oráramos. Y entonces cerremos nuestros ojos y vamos a hablar con Dios. Querido Dios, muchas gracias te damos porque nuevamente estamos en Entre Amigas. Queremos dejar en tus manos nuestra vida, pero especialmente a nuestras familias. Pedir que tú las bendigas, Señor. Cada uno de los miembros de nuestro hogar pueda recibir tu Santo Espíritu, pueda aliviar sus necesidades, Señor, según sea tu voluntad y tu providencia. Oramos para que en este espacio donde tendremos esta temática podamos contar con la sabiduría de lo alto y podamos disfrutar este momento, un momento especial, Señor, donde queremos que tú seas el centro. Acompáñanos, bendícenos en Jesús. Amén. Amén. Bueno, ha llegado nuestro momento del tip de belleza. Hoy les hablaré acerca de la ropa. A todas nos gusta tener bonitos vestidos, yo creo, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de un vestido que debería ser constante en nuestra vida y lo encontramos en Colosenses 3, 14 y 15. Y nos dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, nos habla acerca del vestido del amor. Qué importante es que ese sea nuestro atuendo diario que embellece nuestra vida, nuestra alma. 1 Corintios 13 nos da más razones para tener este vestido. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esa es la invitación que tenemos para hoy, que usemos este vestido diariamente, que está muy bien adornado, ¿verdad? Así es, me gusta este vestido que podemos llevar a cada momento. Bueno, y ha llegado el espacio para nuestro tema central. Y hoy tenemos 10 consejos para nivelar el cortisol en tu cuerpo, y eso suena muy interesante y vamos a permitir que la psicóloga María Elizabeth nos hable sobre este importante tema. Claro que sí, Rocío. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué es tan importante el cortisol en nuestro cuerpo? Y es que tanto el exceso como la baja de cortisol nos presentan algunos síntomas o hacen que presentemos algunos síntomas como es el estrés elevado, la ansiedad y la depresión. Así que entonces es muy importante que tengamos pues esta hormona en
en su nivel, ¿no? En su nivel correcto. Esto no quiere decir que entonces el cortisol va a vivir todo el día abajo, porque entonces viviríamos pues sin energía y deprimidos, o que va a vivir arriba porque viviríamos todo el tiempo pues con estrés, ¿no? Entonces vamos a ver que en nuestro día pues el cortisol sube y baja, pero pues debemos ser muy equilibrados. ¿Pero qué es el cortisol? De pronto, por si usted no tiene muy presente o no se ha relacionado mucho con este término. El cortisol es una hormona que es segregada por las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales las tenemos arriba de nuestros riñones, o sea, tenemos 2 glándulas suprarrenales porque tenemos 2 riñones. Y es muy importante la función que tienen estas glándulas allí, porque resulta que yo he oído mucho del cortisol, no sé ustedes que han oído del cortisol, pero yo he oído del cortisol, que es la hormona del estrés, que es una hormona tóxica. ¿Qué más has oído del cortisol, Rocío? Bueno, algunos le tienen como miedo, ¿no? Sí, le tienen miedo al cortisol, así como le tenemos miedo al estrés, algunos le tienen miedo al cortisol. Sí. Y entonces dicen que es negativísimo, ¿no? Pero yo hoy quiero abogar en favor del cortisol, porque el cortisol es muy importante en nuestro cuerpo. Sin el cortisol, pues realmente no estaríamos aquí. Seguramente habríamos muerto. El cortisol nos ayudó a ustedes y a mí esta mañana a que tuviéramos energía para levantarnos. El cortisol es un regulador por excelencia porque nos ayuda a regular la adrenalina, también a regular los niveles de insulina. También va a regular las cuestiones de la digestión, como la absorción de las proteínas, y también va a regular la presión arterial. Entonces, ¿será bueno el cortisol? Importantísimo y necesario en nuestro cuerpo. Entonces, ¿le vamos a tener miedo al cortisol? No, cierto que no. Vamos a cuidar a que ese nivel de cortisol esté pues en su justa medida. Entonces, les decía que cuando tenemos una situación de amenaza, porque lamentablemente en este mundo hoy estamos bien, pero de repente de pronto recibimos una llamada de emergencia, ¿cierto? Yo estaba en una ocasión en un lugar y una mamita recibió la llamada de que su hijito había salido del colegio y al cruzar la calle una moto lo había atropellado. Pues usted no va a decir, no, voy a respirar profundo para que el cortisol... No, en ese momento el cortisol automáticamente sube. Se activa. Se activa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ayuda a que podamos reaccionar en ese momento. El cortisol, entonces, es interesantísimo la función, porque entonces hace que la insulina aumente automáticamente, la presión arterial también aumenta para que podamos reaccionar, y es muy interesante cómo se inhiben también el sistema digestivo se inhibe y también el sistema inmune. O sea, en otras palabras, empieza que la digestión a funcionar menos y este sistema tan importante que son las defensas, pues también como que empiezan a inhibirse, ¿no? Sistema inmunológico. El sistema inmunológico empieza a inhibirse. Y todo esto es para que tengamos energía para en ese momento tan importante podamos reaccionar. Pero ¿qué pasa cuando ya de pronto se soluciona esa situación de emergencia? Debemos nuevamente regresar a la calma para que ese cortisol nuevamente vuelva a su estado normal. ¿Qué es el problema con el cortisol, o cuándo tenemos problema con el cortisol? Cuando hay esas subidas o esas disparadas de cortisol y entonces se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, resulta que hay situaciones en donde son más mentales, ¿cierto?, que reales. Por ejemplo, hay personas que llegan al trabajo y le tienen mucho miedo a su jefe, porque es un jefe muy exigente. Entonces están todo el día muy estresados y muy angustiados, porque si se equivocan el jefe seguramente o les va a llamar la atención, o de pronto los va a despedir. Entonces todo el tiempo están como estresados. ¿El cortisol está en dónde? Arriba, alto, elevado. Entonces, ¿eso será bueno para nuestro cuerpo? No, claro que no. O de pronto algunas esposas, ¿cierto?, que viven en relaciones tóxicas, o esposos. Un esposo me decía en una ocasión, no, a mí realmente no me dan ganas de llegar a la casa, ¿no? Entonces, ese momento antes, el momento de llegar a la casa, es un momento de mucha tensión, y entonces enseguida se elevan los niveles de cortisol. ¿Qué pasa cuando mantenemos nuestros niveles de cortisol allí elevados durante mucho tiempo? O sea, se mantiene allí en el tiempo. Pues resulta que cuando pasan los años y permanecemos así, pues el cuerpo en su sabiduría le dice a las glándulas suprarrenales, bueno, ya suficiente cortisol, ya no generen más cortisol, y entonces las glándulas suprarrenales dejan de funcionar, ¿cierto?, de producir cortisol. Y es allí cuando viene lo que llamamos la ansiedad, la depresión. Entonces es muy importante que nosotros nos interesemos
en este tema, en cuidar esos niveles de cortisol. Bueno, de pronto, si hemos tenido el cortisol elevado por mucho tiempo, vamos a presentar algunos síntomas. Y yo quiero compartirles qué síntomas vamos a presentar cuando durante mucho tiempo hemos mantenido esos niveles de cortisol allí elevados. O cuando las glándulas suprarrenales de pronto se cansan también, ¿no? Cuando las glándulas suprarrenales se cansan y entonces ya lo que les decía anteriormente ya se genera una fatiga adrenal y ya se deja de producir cortisol, pues vamos a presentar dificultades para despertarnos en las mañanas. Vamos también a presentar una falta de memoria, se nos empiezan a olvidar las cosas. Vamos a presentar también dolor y fatiga muscular. Eso que decimos, no, pero es que siento como si hubiese hecho mucho ejercicio, pero resulta que se siente cansado. Se siente muy cansado y exhausto. Decimos, pero es que me desperté cansada, pero si yo dormí suficiente, pero estoy supremamente cansada. Mareos constantes. Te cuesta mucho trabajo reponerte de la gripa, ¿cierto? Porque nuestro sistema inmune, como está allí ayudando al cuerpo a defenderse supuestamente de una amenaza, pues como que el sistema inmune se baja y entonces vivimos con gripas todo el tiempo, nos cuesta recuperarnos de la gripa. Hay personas que dicen, no, pues que yo vivo con gripa todo el año. Una gripa. Una gripa de enero a diciembre. Sí, sí. En el caso de las damas, pues presentan menstruación irregular, constante intolerancia a alimentos, sobre todo al gluten y a la soya, colon irritable. A veces decimos, ay, es que tengo el colon irritable. Ay, ¿será que usted se estresa mucho, cierto? Y es que obviamente nos estresamos y el cortisol permanece arriba. Estado de ánimo bajo o depresión y en algunos casos fibromialgia, esa fibromialgia que tenemos tanto miedo. Que se está tomando más la popularidad y sobre todo en las mujeres. En las mujeres, la fibromialgia. ¿Esto será para asustarnos? No, es para que tomemos medidas antes de que sea tarde. Bueno, y hemos adelantado este tema revisando aquellos aspectos o síntomas sobre el cortisol cuando está en un nivel bajo. Pero ahora quisiéramos saber y preguntarle a nuestra invitada, ¿qué eleva el cortisol? Claro que sí, Rocío, buena pregunta. Bueno, si hay algunas situaciones estresantes que sostenemos en el tiempo, en un periodo de tiempo, como decíamos anteriormente, lo que mencionábamos de los empleados que de pronto temen a su jefe, vivir relaciones tóxicas constantes, aquellas mujeres que sufren maltrato, ¿no? Tanto físico como psicológico, entonces pues obviamente viven con ese cortisol elevado y pues obviamente se van a generar pues estos síntomas que vamos a mencionar. Haber vivido un trauma que no esté resuelto, aquellas personas que de pronto han sido abusadas en su infancia, que han vivido diferentes traumas, de pronto un terremoto, ¿no? Y no han buscado ayuda, no han solucionado esta situación, pues obviamente aún se sienten en peligro y mantienen esos niveles de cortisol elevado. Ese ritmo acelerado de la vida que se vive hoy en día, ¿no? En donde papá y mamá a veces salen a trabajar a las 5 de la mañana y desde las 4 de la mañana todo el mundo está corriendo. Bueno, hay un ritmo muy acelerado, entonces cuando no se pone freno y no se descansa, ¿cierto? Se trabaja festivos y se trabaja domingos también, entonces ese ritmo acelerado sin frenar también eleva los niveles de cortisol. La sobreexigencia y el perfeccionismo. Es muy bueno que seamos perfeccionistas, ¿cierto? Y que nos guste hacer las cosas bien, pero a veces como que nos vamos al extremo y es que hasta que no lo haga bien y es que tiene que ser hoy porque así me dé, mejor dicho, así amanezca, pero tiene que ser hoy. Entonces, ¿esto qué hace? Ayuda a que el cortisol se eleve. Vivir conflictos emocionales, hacer 1000 cosas todo el día sin parar, encargándonos de todo menos de nosotros mismos. También es muy importante que nosotros nos encarguemos de nosotros mismos, miremos cómo nos sentimos, si de pronto tengo algún dolor, pues ir al médico. A veces nos preocupamos porque el esposo está enfermo, entonces lo mandamos al médico, le sacamos la cita, nos preocupamos que si el hijo está enfermo, entonces le sacamos la cita, lo llevamos, le hacemos remedio, pero nosotros podemos estar, como decimos a veces, ¿no? Podemos estar nosotras las mamás de rastra, pero ahí seguimos, y entonces no nos preocupamos por nosotras mismas y no darnos tiempo para descansar después de mucho esfuerzo físico, mental o emocional. No dormir lo suficiente. A veces decimos, no, es que yo puedo, es que yo todavía soy joven y yo puedo, pero la juventud pasa. Pasa rápidamente. Y nos agotamos, ¿no? Vivimos como en un corre-corre de muchas actividades, de muchas responsabilidades
y no tomamos ese tiempo y entonces mantenemos al tope nuestro cortisol. Bueno, ¿y cómo sabemos nosotros que tenemos un cortisol alto? O sea, ¿cómo lo podemos identificar? Muy bien, Denita, buena pregunta. Entonces ya mencionamos las señales del cortisol cuando está el cortisol bajo. ¿Qué señal recuerdas tú, Dianita, del cortisol bajo, por ejemplo? Los síntomas, Sí. que la persona siente dolor en el cuerpo, Dolor en el Como cuerpo, desánimo, cansancio, sí. Bueno, esos son algunos. Muy bien. Y sobre todo cansancio, ¿no? Sí. Decíamos que menstruación irregular, Ujú. obviamente mal genio. Bueno, y aquí también en el cortisol elevado, cuando el cortisol está muy elevado, uno de los síntomas también es cambios de humor, irritabilidad, ¿cierto? Eso que no nos pueden decir nada porque a veces dice el esposo está muy sensible, ¿no? Como que no se le puede decir nada porque ya como que explotamos, hay cambios de humor. Ansiedad e inquietud. A veces como que decimos, hay personas que me dicen, pero es que estoy ansiosa, pero es que no hay sé motivo, por qué. pero es que tengo una ansiedad terrible, ¿no? Ujú. Porque el cortisol está elevado. Sudoración constante, te sientes demasiado acelerado con dificultad para calmarte. Pensamientos obsesivos, ¿cierto? Hay personas que se obsesionan con algo y piensan en lo mismo y piensan en lo mismo. Aumento de presión arterial o cambio en la misma, dificultad para conciliar el sueño, ganancia de peso o estrías violetas, es una señal. Inflamación abdominal, porque resulta que el cortisol, cuando nosotros tenemos los niveles altos de cortisol, ¿qué pasa? Nos inflamamos, ¿no? Nos inflamamos. Entonces, esas son algunas de las señales de que el cortisol está elevado. A veces vemos las estrías violetas y decimos, oiga, pero ¿por qué esta estría violeta? Y es una señal de que nuestro cortisol está elevado. Bueno, muy bien. Qué importante todo esto que estamos hablando sobre el cortisol. Y ya sabemos cuando está bajo, cuando está elevado, ¿cierto? Saben que existe también unos exámenes de laboratorio donde se pueden revisar los niveles de cortisol. Ya nuestra invitada nos ha dicho esa sintomatología y muy seguramente ustedes estarán diciendo, esto parece que yo vivo como con el cortisol elevado, sin necesidad de pronto de un examen de laboratorio, ya se está dando cuenta, ¿no? Pero entonces ahora queremos ayudar a nuestras amigas para que puedan manejar estas situaciones y quisiera preguntarte qué le pudiéramos recomendar para que este cortisol pueda regularse. Sí, Rocío, bueno, como tú dices, hay situaciones que son extremas en donde definitivamente hay que acudir al médico y el médico pues obviamente va a hacer un diagnóstico y hay una cantidad de exámenes que él va a hacer para determinar cuando el cortisol está elevado y pues ya es una enfermedad, se llama síndrome de Cushing. Entonces, pues eso ya se lo dejamos a los médicos, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer que esté en nuestras manos? Los consejos que le vamos a dejar a nuestras amigas el día de hoy. El primer consejo es tener una actitud correcta, porque a veces sabemos que tenemos un problema, pero como que decimos, no, lo dejo para mañana empiezo a hacer algo por mí. Sí, muy interesante lo que me dijeron a mí en ese programa de Entre Amigas, pero hoy no, mañana empiezo y va pasando el tiempo y no nos preocupamos. Entonces debemos tener una actitud correcta y decir, bueno, sí, identifico un problema, voy a trabajar para poder hacer algo por mí misma o por mí mismo, porque yo sé que hay amigos que también nos están oyendo el día de hoy. Segundo, decíamos que después de un momento de estrés y activación necesitamos también un momento de calma y relajación. Entonces, si usted trabajó durísimo todo el día, ¿qué es lo indicado? Que usted llegue a su casa y se le pegue al trabajo y entonces vamos ahora a planchar hasta la medianoche y después vamos a lavar hasta las 2 de la mañana y me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 4 para hacer el desayuno y para hacer lo de los niños y mañana seguir trabajando. No, entonces debemos saber que después de un momento de activación necesitamos descansar, que es muy importante descansar. Y algunos consejos muy importantes que yo les quiero dar es que usted
se pueda relajar, que pueda, si de pronto usted llegó a su casa a mediodía después de trabajar, pues al menos unos 15 minutos que se pueda recostar en su cama, pueda cerrar sus ojos y pueda respirar profundamente. Que sea una respiración diafragmática, que usted pueda respirar al menos 5 veces, hacer 5 respiraciones diafragmáticas y que usted pueda al menos cerrar sus ojos y descansar, ¿cierto? Y no pensar en que, ay, me quedaron tantos pendientes en la oficina, ahorita que llegue tengo ese escritorio llenísimo. No, sino que usted pueda en ese momento realmente descansar su mente y descansar su cuerpo. Haga una siesta, si en ese momento lo puede hacer 15 minutos que usted pueda descansar, pues eso la va a ayudar muchísimo y usted se va a reanimar para poder continuar con el trabajo de la tarde. Es como una pausa, ¿no? Una pausa. Una pausa en medio de la vida agitada, el descanso en ese agenda tan ajustada que podemos tener aún estando ahí en casa. Yo recuerdo ahora que tú mencionas eso, hace muchos años cuando tenía a mi hijo pequeñito, creo que los niveles de cortisol en mí se aumentaron muchísimo, porque estaba bajo una nueva responsabilidad y alerta todo el tiempo, que corría, que iba, que se enfermaba. Y algo que me dijo el médico fue, usted debe, era un deber, descansar a mediodía. Y lo tomé como un tiempo para mí, porque era por mi salud. Y entonces de ahí en adelante acaté esa recomendación y la he seguido casi por 18 años. He seguido esa recomendación de, así sea lo que tú dices, 10, 15 minuticos, cerrar los ojos, no sé, tirarse en la cama. Algunas prefieren un mueble cómodo, pero es un momento de desconexión y de recarga también de energía. Claro que sí. Importantísimo lo que tú nos dices, Rocío, porque a veces como mamás pensamos y nos sentimos de pronto culpables si en un momento del día descansamos. Decimos, no, pero entonces es que estoy perezosa, ociosa, en 15 minutos puedo hacer esto, lo otro y lo otro, puedo adelantar en la casa muchas cosas, pero no, necesitamos sacar ese tiempo para nosotros. Importantísimo, Rocío, lo que nos compartiste. Tercer consejo, usar el poder de tu mente. O sea, toma el control de tu mente. Porque a veces nosotros empezamos a preocuparnos por el futuro, ¿no? Y entonces debemos identificar qué es lo que nos está preocupando, qué es lo que nos está elevando en este momento los niveles de cortisol. De pronto que tu hijo se enferme, ¿no? De pronto estamos tan pendientes de que te dio fiebre, cómo te has sentido, y el niño está bien, pero nosotros angustiados. Hay personas que se preocupan porque de pronto el esposo en unos años las abandone, o que de pronto no encuentren esposo, ya de pronto 25 años y no han encontrado esposo. Entonces debemos preocuparnos por el aquí y ahora, ¿cierto? Y tomar el control de nuestra mente. Yo a veces oigo personas que dicen, pues que no son de nuestra fe, que dicen, yo siento que me están haciendo algo. Y están pensando en eso y se enferman, realmente se enferman y dicen, es que yo siento, doctora, que me están haciendo algo. Y tienen eso tan metido en su mente que realmente sienten, su cuerpo tienen síntomas. Entonces debemos tomar el control de nuestra mente, ¿cierto? Y ocuparnos por el aquí y el ahora. Cuarto consejo. Organiza tu tiempo, evita acumular pendientes, porque a veces de pronto decimos para mañana, eso mañana lo hago, y cuando acordamos, les voy a poner un ejemplo sencillo a las amas de casa, de pronto dicen, esta semana no plancho, la semana entrante, y entonces la semana entrante tampoco se pudo porque se presentó algo todo. Y se acumuló, y cuando vemos es realmente una montaña de ropa para planchar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra mente cuando vamos a planchar decimos, no, definitivamente yo no soy capaz aquí, y ya nos estresamos con el solo hecho de ver la montaña de ropa, ¿cierto? Entonces, pues hagamos las cosas de pronto a nuestro ritmo, y si vemos la montaña de ropa, ¿qué debemos hacer? Pues decir, bueno, hoy voy a planchar un poquito de esa montaña, la voy a bajar un poquito, y en estos días, en 2 días o cuando pueda pero no estresarnos por eso, ¿no? No estresarnos porque, bueno, de pronto se nos salió de nuestras manos. Entonces, es muy importante que no acumulemos pendientes, pero si se nos acumulan porque hay cosas que se nos salen de nuestras manos, pues busquemos ayuda. A veces de pronto mi esposo me dice, cuando se me acumula de pronto ropa, busque quien le ayude a planchar. Entonces, ¿qué decimos? Ay, no, pero es que no me planchan, yo no me queda igual. Nadie lo hace como yo lo hago. Nadie lo haga. Entonces, así me toque hasta las 2 de la mañana, yo aquí me quedo, porque es que debemos saber que debemos entender que debemos soltar el control, ¿cierto? Y que hay ocasiones en que necesitamos delegar ayuda, necesitamos delegar. Muy bien.
Hay una palabra que dice que se llama... ¿Productividad? No, la productivity, ¿cierto? Nos sí, sentimos... Entonces debemos despegarnos un poco de la productivity, de que bueno, nos toca producir todo el tiempo. Bueno, también necesitamos tiempo para nosotros. Quinto consejo, resuelve lo que te preocupa. Y ese va muy ligado al anterior, ¿cierto? Entonces debemos ocuparnos por los pendientes que tengamos ahora, preocuparnos por el hoy, ¿cierto? Y el mañana pues traerá su propio afán. Sexto, ten relaciones sanas, positivas y amorosas. Y aquí quiero agregar algo, ¿no? Debemos identificar también las personas tóxicas, que cuando nos acercamos a ellas nuestro cortisol se eleva, porque es que hay personas que realmente son tóxicas y que automáticamente elevan nuestro cortisol. Entonces, en lo posible, si nos podemos alejar de esas personas, a veces hay ocasiones que no se puede, pero lo posible si nos podemos alejar de esas personas y rodearnos de personas amorosas, personas que nos aporten, ¿cierto? Es muy importante. Se dice que debemos tener 3 personas, al menos 3 personas con las cuales podamos descansar, ¿cierto? Nos podamos sentir seguros. Cuando en nuestro hogar llegamos y sentimos como que ese apapacho, ese amor, ¿cierto? Nos sentimos seguros y tranquilos. Y qué bonito es cuando podemos llegar de pronto del trabajo a la casa y sentimos que como que esa atmósfera de paz, de tranquilidad y que como que todos nos entienden allí en nuestro hogar y nos aceptan como somos y podemos realmente descansar. Pero qué triste es cuando de pronto se llega a un ambiente que no es el adecuado. ¿Qué hace? Eleva el cortisol. Los niveles de cortisol. En una ocasión, cuando estaba haciendo mis prácticas, las hice en una institución y trabajaba con muchas psicólogas y yo noté cómo el ambiente laboral, allí tan pesado, pues las afectaba muchísimo. Había ocasiones en que decían, no, colapsó, el sistema nervioso colapsó, pero era porque era tanta la rivalidad entre ellas que el cortisol se mantenía elevado y había ocasiones en que ellas colapsaban, no tenían energía para levantarse ni decían, no, colapsó el sistema nervioso, tocó llevar a la clínica y era muy constante, ¿no? Entonces, tremendo cuando de pronto no tenemos un ambiente ni en el trabajo ni en el hogar. Es muy importante que nosotros entonces podamos pensar en que debemos cuidar nuestro ambiente, ¿cierto? En el ambiente que nos rodea. Séptimo, siéntete seguro de ser tú mismo. Importante que tengamos una autoestima sana, porque a veces no nos gusta como somos, nos sentimos mal como somos y cuando salimos vamos por la vida pensando en que los demás nos van a juzgar y que como que no les gustamos o no se van a sentir bien con nosotros. Y entonces, ¿qué pasa con ello? Eleva nuestros niveles de cortisol porque vamos allí como que queriéndonos esconder. Entonces debemos sentirnos seguros de ser quien somos y agradecidos con el Señor por lo que nos ha regalado. Octavo, recuerda y siente que eres amado. Experimenta el amor. Y es maravilloso como los abrazos, como el sentirnos rodeados y amados de personas que nos aportan, pues hace que otras hormonas como la oxitocina aumente. ¿Y qué pasa cuando aumenta la oxitocina? El cortisol que se disminuye. Entonces, importantísimo que nos sintamos amados. Pero si de pronto usted no tiene un círculo familiar, de pronto no se sienta acogido, amado, no tiene familia, porque hay personas que de pronto no tienen personas que les aporten ese amor, pues recuerda que tú ya fuiste amado, ¿cierto? Que el Señor te amó. Y quiero compartir para aquellas personas que de pronto no se sienten amados, un texto maravilloso que encontramos en 1 de Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Entonces recordemos que somos especial tesoro y que ya somos amados por ese Dios maravilloso que nos creó. Noveno, sana el trauma y perdona. Entonces les decía que hay personas que se sienten en peligro porque pues traen un trauma y pues obviamente no lo han solucionado y se sienten en peligro. Entonces debemos sanar ese trauma y perdonar, pero a veces no lo podemos hacer solos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar ayuda. Importantísimo que entendamos que hay ocasiones en que necesitamos buscar ayuda para solucionar esos traumas. Bueno, y ya 10º para terminar. Entonces, si ya hemos hecho todo lo anterior, ¿cierto? Ya nos hemos puesto juiciosos. Ahora ustedes no deben de pronto estresarse y decir, pero es que son muchas cosas las que toca hacer, ¿no? Implementen poco a poco. Entonces, ¿qué podemos hacer si ya hemos hecho lo anterior? Debemos incrementar una alimentación sana,
de calidad. Debemos consumir alimentos probióticos como el yogur, pero yogur natural, ¿no? Alimentos que contengan omega 3 como las nueces, el aguacate, las verduras de hoja verde y la avena. Y por supuesto la vitamina C, que encontramos en alimentos como ¿cuáles? La naranja, la guayaba. Kiwi. Muy bien. Importantísimo para bajar los niveles de cortisol, hacer ejercicio. Pero hacer ejercicio al aire libre, ojalá en contacto con la naturaleza, porque cuando vamos de pronto a un gimnasio y empezamos a sobreexigirnos, ¿cierto? Y decir, no, es que tengo que hacer 2 horas, pero fuerte, en lugar de disminuir el cortisol, los niveles de cortisol se van a elevar. Entonces debemos hacer ejercicio en lo posible, al aire libre, en contacto con la naturaleza. Reír, qué importante es que podamos sonreír. Hacer algo que disfrutemos, que nos guste. Si a usted le gusta tejer, si le gusta tocar un instrumento, si le gusta bordar, pues haga eso que tanto le gusta. Hacer los ejercicios de relajación que les mencioné anteriormente. Dormir lo suficiente. Dejar de consumir cafeína, las personas que consumen café y bebidas energizantes. Y por supuesto, la oración y la meditación. Eso está demostrado por científicos, que personas que creen en un Dios, que tienen una fe, son personas que mantienen regulados los niveles de cortisol. Bueno, mis queridos, hemos llegado a nuestro final, Rocío, pero quiero dejar con nuestras amigas una perla maravillosa que encontramos en 1 de Pedro 5:7. Porque todas sus preocupaciones y ansiedad, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén, amén. Me gustó muchísimo este programa de hoy. Yo aprendí muchas cosas. Así que nuestras amigas, ¿cómo nos fue con esta evaluación? ¿Será que tenemos el cortisol elevado? ¿Qué cambios debemos hacer? Ustedes conocen allí, ¿cierto? Y si alguna quiere compartirnos los cambios que se ha propuesto una vez ha escuchado este programa en labios de nuestra querida invitada María Elizabeth, pues escríbanlo allí en sus comentarios de YouTube. Yo he notado que debo mejorar en estos aspectos para regular mi cortisol. Sí, Rocío, y es que a veces aquí mencionamos situaciones que todavía de pronto no han llegado a niveles más graves, ¿no? Pero si pasan los años y no regulamos nuestros niveles de cortisol, como la insulina se mantiene arriba y la presión arterial también se mantiene arriba, entonces con el tiempo podemos generar también una diabetes o una hipertensión. Entonces, actuemos a tiempo. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias y vamos a terminar con una oración. Eli, ¿te parece si por favor nos ayudas dirigiendo esta oración? Claro que sí. Oremos. En esta hora, Padre amado, estamos muy agradecidos porque nos permites entender que tú has creado un cuerpo perfecto para nosotros. Gracias porque has colocado en él cada miembro que es útil para que podamos, oh Señor, desarrollarnos y podamos, Señor, realizar las diferentes actividades que debemos realizar cada día. Pero suplicamos, oh Señor, que así como tú lo has creado, también nosotros podamos valorarlo y podamos, oh Señor, hacer lo necesario para que se mantenga bien, se mantenga sano. Amén. Para que nuestra salud emocional también, oh Señor, funcione de la mejor manera. Sí, suplicamos, oh Padre, que podamos cada día mejorar en los aspectos necesarios y así podamos honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias, querida María Elizabeth, por estar con nosotros en Entre Amigas. Formas parte de este selecto grupo de invitadas y, por supuesto, de Esperanza Colombia Radio. Gracias, Dianita, por estar con nosotros hoy también. Gusto. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Nos vemos en un próximo episodio. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.